Buenos días, queridos, ¿cómo estáis? Sabadísimo. Qué día más maravilloso. Hoy tenemos un montón de noticias. Son noticias con lectura. ¿Ok? Porque a veces decimos, ay, nuestro día a día, centrarnos, pero sabéis que vivimos en comunidad y a veces en comunidad común. Ya es una comunidad global, no solamente local, sino local, comarcal, ¿cómo es? Comunitaria, nacional y global, como la globalización. Entonces, hay veces en el mundo que ocurren noticias que tienen impacto en el mundo y en las personas. Y a mí me gusta a veces revisarlas para ver cómo vamos, qué pensamos, cómo actuamos, cómo actúa el ser humano. Y hacer, iba a decir crítica, análisis. Me gusta más la palabra análisis. Porque a veces en esta búsqueda de centrarnos en nosotros mismos y que no nos afecte nada, esto no quiere decir que no dejemos de pensar y observar qué pasa a nuestro alrededor, cómo nos afecta, qué cosas dependen de nosotros y no. Por ejemplo, los estoicos son muy dados a decir, presten atención a las cosas que dependen de ti directamente. Las que no dependen de ti, pues no dependen de ti, no podemos hacer nada. Y uno llega a la conclusión, a veces en el mundo, de siempre, pero ahora como es el que nos toca, que hay un montón de cosas que nos afectan y que no podemos hacer nada. Y tienen muchas veces que ver, bueno, hay un artículo muy chulo que a mí me gusta mucho y lo recomiendo, que se llama Las élites extractivas, ¿no? Que hay sobre todo, vamos hablando de Occidente, porque los otros países se manejan en otras terminologías y en otras variables. También usan mucho el eufemismo, ¿no? Por ejemplo, la India usa el eufemismo de ser la mayor democracia del mundo cuando no es una democracia, ni en sueños, pero la utiliza. Pero yo hablo más de Occidente, ¿no? De nuestro día a día, de lo que es lo que nos han contado, el progreso, crecer, trabajar, sacrificarte. Entonces quiero hacer una revisión de algunas noticias de ahora, algunas de ellas muy recientes, ¿no? Tienen que ver con reyes, ministros, primeros ministros, empresas de coches alemanas, para ver cómo, cómo, cómo son, qué ocurre, qué nos cuentan y que nosotros, obviamente, pues no podemos hacer nada, no depende de nosotros, pero nos afecta porque a nosotros nos cuentan un versito que a veces no se lo mama a nadie, en general, pero la gente tiende a pensar que todo es magnífico. Entonces, voy a empezar con el primero, que es con el extinto Boris Johnson, el rubito este fantástico así, que le gusta mucho pimplar y que lo han hecho dimitir en el Reino Unido, que en el Reino Unido estos últimos meses han pasado muchas cosas. Lo han hecho dimitir desde dentro los suyos, por comportamiento indigno, porque estaban pimplaos ahí, porque el día cuando murió el marido de la muerta ahora reina de Inglaterra, fallecida, perdón, estuvieron de fiesta, bueno, la ha liado parda. Entonces, lo que yo quiero hacer es una comparativa entre qué les pasa a estas personas de altas responsabilidades y qué nos pasa a nosotros, o qué nos pasaría a nosotros con otras responsabilidades normales en un trabajo, ¿no? Porque es importante, o sea, yo siempre he pensado que a mayor responsabilidad, cuando la lías, mayor es la respuesta que te contraria, ¿no? O sea, si la cagada es de nivel galáctico y ganas 10 millones, pues tiene que ser proporcional. No es igual una persona que gana 1.000 euros, que tiene poca responsabilidad, aunque tenga, y qué le pasa cuando comete un error además persistente, o qué le pasa a un CEO, a un CFO o a un primer ministro. Es importante saber esto, porque a veces, ¿sabes? Esto no es igual que le pongan una multa por velocidad a un multimillonario porque va con el Ferrari a 180 por hora cuando tiene que ir a 40 y saca la billetera y lo paga, que a uno que va con un SEAT que gana 1.000 euros y que, de hecho, en Suiza tienen esa ley con las multas que pagas en proporción a tu renta per cápita, para que te haga efecto la cosa, ¿no? Pero quiero ir a eso, porque a lo que voy es a eso, lo importante es esto. Entonces a Boris Johnson lo obligan a dimitir y nada más dimitir ya empieza a publicarse que el señor este que ha dimitido por mala práctica, por todo lo que queráis, se ha dimite un primer ministro de un país brutalmente grande y económicamente poderoso, por lo menos hasta ahora.
ya se empieza a filtrar que, bueno, que para este año va a ganar alrededor de 6 millones de libras dando conferencias, charlitas. ¿De qué tipo? No sabemos si van a ser de vinos, de cómo hacer fiestas, cuando se muere alguien, de la realeza, no sabemos. Pero dices, a ver, pero ¿cómo es posible que el sistema premie a alguien al que lo han obligado a dimitir por mala práctica política, económica, iba a decir moral, pero me voy a saltar la moral? ¿Cómo es posible? Pues sí, es posible. De hecho, en Estados Unidos pasa. Cada vez que acaba un primer ministro, un presidente americano, como no sé, Obama o Trump o quien queráis, acaba, bueno, Obama se ha forrado directamente, o los Clinton. Y dices, ¿cómo puede ser, no? Bueno, a Clinton no lo hicieron dimitir y a Obama tampoco, pero bueno, dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien que debería caer, digamos, en una especie de ostracismo laboral, que no quisiera contratarlo a nadie, acaba ganando 6 millones de libras al año? Claro, poneros vosotros en vuestro lugar de que trabajáis en una empresa de lo que queráis, no sé, de Amazon, normal, un poquito más grande, que ganéis 50.000 euros al año y os mandéis una cagada de estas de este nivel. ¿Qué os pasaría? Porque claro, no sé si sabéis que cuando vas a pedir trabajo llaman al otro. ¿Y qué ha pasado? Pues, uy, este se ha portado fatal. Este ha hecho una trampita aquí, este con la tarjeta no sé qué. Nos contratan ni la Macarena. Pero en esta gente de alto nivel que se encarga de la gestión de un país a todos los niveles, educativo, económico, religioso, humanitario, de todo, energético, resulta que no, esto no se les aplica. Entonces, bueno, era la primera cosa que quería anunciaros, la comparativa, ¿no? Boris Johnson. Luego tenemos a otra, que está súper joven, creo que tiene 33 años o 37. Es la primera ministra más joven del mundo mundial, es la Sanna Marin, que es de Finlandia. Y esta, pues claro, es que es muy joven, pues le da por hacer fiestecitas en sus amigos, incluso sale a bares, se graba, se filma, se lo sacan, y dices, bueno, bien, vale, pues oye, tenga la edad que tenga, tiene derecho no, es que no tiene ni que poder pedir permiso. Lo que pasa es que al ser un primer ministro, una primera ministra, una presidenta, pues no es lo mismo, no es lo mismo si me voy yo de juerga y me arranco y me voy que una persona de estas, porque es otra cosa. Pero sobre todo porque, por ejemplo, un día ella tiene dos teléfonos, el teléfono del trabajo, que llamaríamos, que es el de la presidenta. La presidenta de un país está pendiente todo el día de qué pasa. O sea, no es como nosotros que apagamos el teléfono y hasta el lunes. No es así. Entonces se olvidó el teléfono y se fue de fiesta. Y dijeron que qué pasaba. Y dije, bueno, pues sí, pues me lo he dejado, me lo he olvidado, coño. También tengo derecho a olvidármelo. Sí, tienes derecho a olvidártelo, pero más o menos, más o menos. Siempre tienes que tener a alguien que te diga, escucha, que te has dejado el teléfono. Dice, si hubiese sido grave, me hubiesen llamado a mí, al fijo, al móvil de la chica bailonga esta, que le gusta el tecno. Entonces dices, pero entonces, ¿qué pasa cuando nos pasa esto a uno de nosotros normales? Pues ya sabe lo que pasa. Es un poco extraño. Luego, sabéis que ha fallecido la reina Isabel II, 70 años en el poder. Y yo ayer quise ver lo que decía su heredero Carlos III. Carlos III. Y lo vi, fueron 11 minutos de gloria, donde extrajeron, donde todos podemos oír, tres cosas que son las importantes para mí. Que es, heredadas de su madre, que son el servicio al país, no sé si servicio, sabéis que servicio, por ejemplo, es un camarero. Cualquier persona que nos venda algo en nuestra tienda es un servicio, para que entendáis. Servicio, su afán de servicio al pueblo, preservación de la monarquía, protegerla, y amor a la iglesia y ligado a la iglesia. Entonces tenemos un país multirreligioso, lleno de pakistaníes, de indios, de hecho son los que más propiedades tienen de real estate. Real de realeza, porque ellos sabéis que son los dueños del suelo, la realeza británica. Entonces, dice, pues nada, esas tres cosas, servicio, monarquía e iglesia. Entonces, de repente, me puse a mirar y digo, voy a hacer dos cosas. Voy a ver que han publicado algunos periódicos que a mí me parecen como bien, ¿no? Uno de ellos es el Washington Post. Y vamos a ver, se me ocurrió preguntarme, ¿qué va a heredar? ¿Qué va a heredar? ¿Sabes? Cuando se muere una persona, si tiene bienes, hay herederos. Entonces, ¿qué va a heredar? Entonces, por empezar por el Washington Post, me llamó la atención
que después de la muerte de la reina, el Washington Post lo que dijo es: ¿qué va a pasar con los corgis? Lo que estáis escuchando. El Washington Post tiene un artículo en el que se pregunta, con la muerte de la reina Isabel de Inglaterra, ¿qué va a pasar con sus perritos corgis? ¿Qué va a pasar con sus perritos corgis? No lo sé, se me ocurren tantas cosas que va a pasar con los perritos corgis que digo, uff, si un periódico de este nivel se hace esta pregunta, yo creo que el mundo está en un camino un poquito peculiar. Pero luego me puse a ver cuál era la fortuna de la reina, que sabéis que hay un periódico que se llama Forbes, que publica, ¿no? Le gustan mucho los millonarios. Y resulta que resumiendo, volver a resumir porque es más largo de lo que voy a contar, que la reina Isabel, ahora su amigo, su hijo heredero, el rey Carlos, Juan Carlos no, Carlos III, pues tiene 28.000 millones en tierras, palacios y joyas y 500 millones en libras, los cuales no van a tributar, es decir, tributar, no van a pagar impuestos. Porque hay una ley que se cambió, que creo que fue del 1999, aunque luego creo que hubo una readaptación en el 2012, donde para preservar y que la monarquía no se viese impedida por huestes que pretenden de alguna manera o que no están de acuerdo con la monarquía y la democracia, para preservarla y hacerla fuerte, evitar, ayudarla, permitiéndole pagar menos impuestos que las personas normales. Por ejemplo, menos impuestos que las personas necesitadas, menos impuestos que las personas que tienen hipotecas, menos impuestos que las empresas o los autónomos. ¿Por qué? Por servicio, porque hay que protegerla. Entonces, claro, dices, hostias, la monarquía es servicio, preservar la monarquía y alianza con la iglesia, no sé cuál es la suya, ¿no? Y dices, tate, pero entonces esto, ¿qué tipo de servicio es? Yo creo que todos nos gustaría ser servicio al pueblo, a la comunidad, incluso a la comunidad de vecinos, si tuviésemos la posibilidad de pagar no muy pocos impuestos, ¿no? Vamos, yo me apunto a esa cosa. Entonces dices, hostia, ¿cómo puede ser? Pero luego, para rematar ya el remate que tiene que ver con lo que he contado del Washington Post, en el que se pregunta qué va a ser de los corgis, resulta que la BBC, cuando llegó Carlos y Camila a Buckingham, con su traje de negro, ¿no? ya reyes, pues había gente llorando, dándole la mano, dando el pésame. Y yo digo, pero estos son primos, son familia. No, gente que está por ahí y que ha ido a verlo porque le da pena. Y había una parejita muy graciosa en la que ella les contaba a la BBC, y la BBC lo sacó, que ella hace un año se le había muerto su mamá y su mamá quería mucho a la reina, y cuando se murió su mamá le hicieron cenizas. Entonces ella guardó las cenizas de su abuelita. Y entonces, como ayer había fallecido la reina Isabel, ella se había venido con las cenizas de su abuelita para que su abuelita pudiese ver también o compartir ese momento triste de la muerte de la reina Isabel. ¿Y qué hizo? Pues sí, se sacó del bolso una cajita, abrió la cajita y en esa cajita había esto de porcelana, donde estaban las cenizas de su abuelita, que había traído presencialmente para que sintiese que también había muerto la reina Isabel y que de alguna manera en la futura vida después la reina Isabel seguiría siendo reina Isabel y esta señora ya también fallecida podría decirle, mira que nos hemos encontrado, gracias majestad. Alucinante. A ver, ¿tiene la gente derecho a hacer eso? Totalmente. ¿Se sienten bien? Totalmente. Ahora, yo me pregunto, totalmente de acuerdo, pero ¿qué nos pasa a las personas? ¿Qué lavado de cerebro nos han hecho para de verdad recurrir a estas cosas? Pero bueno, esa es mi opinión, que me gusta pensar en esas cosas. Pero me parece bien, me parece bien. Lo que pasa es que, claro, me cuesta mucho pensar que la BBC, que se podía haber saltado eso, no haga propaganda con eso. Pero bueno, no pasa nada. Lo dejamos ahí. Y yo solamente quiero lanzarlo. Es mi opinión, nada más. Luego seguimos.
En España, en Españistán, el país donde gobierna este gobierno fantástico, a, a unos antiguos líderes del Partido Socialista Obrero Español los van a meter en la cárcel por defraudar al gobierno, al Estado de la Nación, 1.000 millones de euros en ERTES. 1.000 millones demostrados. Y se ha montado el pollo. Se ha montado el pollo porque muchos líderes acojonantes como Felipe González, Guerra, de estos que están ahora, que se han hecho como por primera vez en su vida han visto algo contra el comunismo y el socialismo, pero que les gusta ahora la pasta más que nunca. Nos han dejado todos sorprendidos diciendo que ellos volverían a fichar a estas personas porque están limpias de todo deshonor, o sea, han hecho las cosas bien hechas. O sea, los jueces los han condenado 1.000 millones que nos han robado al Estado, que somos todos. Ellos no, pero nosotros sí. Y dicen que sí, que ellos están por la labor de que lo saquen de la cárcel porque está bien, no han hecho nada mal. Entonces dices, pero bueno, ¿cómo es esto, no? No lo entiende nadie. Nosotros tampoco. Que hoy día se dé esto, no, yo no lo entiendo. Pero bueno, no pasa nada. Poneros en vuestro lugar de que yo, me dé por robar, no sé, con una tarjeta del trabajo, que me vaya a cenar, por ejemplo, 3 días. Me vaya, yo qué sé, a Diverso, a cenar un día. Al de 3 estrellas que vale ahora 360 euros. Puta, me van a decir, lo tienes que devolver. Pero es más, no solo lo tengo que devolver, sino que si no lo devuelvo me pueden acusar y me pueden llevar a juicio. Imagínate que me denuncian, voy a juicio y el juez a lo que sabe dice, escucha, que está bien, que lo has hecho bien, que escucha, yo de ti volvería a hacerlo. Preguntaros eso, ¿por qué es eso? Lo mismo tenemos en Argentina con 1.000 millones y la Kirchner, que esta es más graciosa, porque esta que la van a acusar, de repente se ha montado de la noche a la mañana un magnicidio significa cuando alguien quiere matar a alguien del gobierno a nivel alto. Y le ha aparecido un señor que le ha puesto una pistola aquí, que ha disparado 5 veces, pero se la han casquillado 5 veces y lo han detenido. Y fíjate que la querían matar a la pobre Kirchner. ¿Y qué ha pasado después? ¿Qué puede haber pasado en Argentina después? Que la policía se ha hecho con el teléfono del elemento este y sin darse cuenta le ha dado al botón de reset, que significa que el teléfono vuelve a los fundamentos de fábrica, o sea, no guarda nada y sin darse cuenta le han dado un botón y se le ha borrado el teléfono entero. Entonces dices, ¿será posible esto? Es posible. Es posible. Imaginaros vosotros en sus circunstancias a nivel normal. ¿Qué os pasaría? ¿Qué nos pasaría? Y luego tenemos ya las dos últimas, que son muy graciosas. Cuando en la Comunidad de Madrid Ciudadanos se vino a garete, producto de sus tonterías, la chica esta que ha gobernado allí, que a la que yo quiero mucho y me gusta mucho cómo hace las cosas, pero que también la política es la política y hace esas cosas, pues le ofreció a este señor ser director del Centro o Instituto del Fomento del Español. Se inventó un cargo y a Tony Cantó, cantante, actor, productor y sobre todo político, le caía medio bien y dijo, a ver cómo hago esto, y le ofreció el puesto de director. Un año. Entonces todo el mundo se queda así como sorprendido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? A dedo, un año. Y resulta que se sabe, ahora dimitido, este señor, porque se va a la tele, a las 7 NN, a hacer un programa de televisión, no sabemos de qué, pero resulta que se sabe, ha cobrado 76.000 pavos en un año. Que de todo ese año ha estado en el cargo 435 días y en 301 días no ha tenido actividad alguna. O sea, de 435 días en el cargo, 301 días ha estado, lo que llamaríamos en España, tocándose los cojones. O haciendo otras cosas. Ahora preguntaros vosotros, que os contrate el Corte Inglés, Amazon, Google, el restaurante de Pacorro, quien te dé la gana, contrato de un año, y de un año, 365 días, tú te pegas, pues, 260 días, o sin ir, o tocándote los cojones, o haciendo otras cosas. ¿Qué pasaría? ¿Estarías feliz tú, el empresario que te contrata?
te saldría de repente, te dirían, mire, como ha trabajado usted tan poco tiempo, porque hay que ser genio, ¿eh? Trabajar tan poco tiempo en tanto año, le vamos a ofrecer otro puesto de trabajo donde va a poder seguir haciendo lo que usted le apetezca. Y ¡pum! Y pensemos en un momento en esas cosas. Eso es lo que tenemos que pensar. Porque si no, es que estamos todo el tiempo tragando con ruedas de molino. Y luego dicen, no, es que tienes que tener una actitud más positiva en la vida. Pero no, no, si yo la actitud la tengo. Lo que pasa es que también me gustaría, o intento, en la medida de lo posible, pues pensar. Ya no hablo de la revuelta social o de salir a la calle. Pero pensar, nada más que pensar. A mí me gusta pensar, nada más. Y a veces actuar. Pero bueno, es para que cuando alguien nos etiquete, somos masa y borregos, pues sí, somos más de borregos. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Lo aceptamos? Aceptamos. Aceptamos. Y luego ya por último, hay un libro que ha sacado un periodista que se llama Dinero y Poder en el Tercer Reich. El periodista se llama, lo tengo por aquí, David de Jong. Y es muy importante este libro que ha sacado David de Jong, porque básicamente dice que durante la época nazi, durante los nazis el acceso al poder, durante los nazis en el poder y hasta que cayeron, y después las empresas Daimler, Benz, Mercedes, BMW, Porsche, Volkswagen se beneficiaron de mano de obra proveniente de los, iba a decir de los centros humanitarios, no, de los campos de concentración. Y si bien acordaron devolver dinero sin reconocer la culpa, unos 5.000 millones acordaron, de los que han pagado los 2.600, nunca reconocieron la culpa. Y lo que dice David de Jong es lo siguiente, no es que yo les acuse de ser nazis, pero sí de ser élites extractivas que aprovecharon las circunstancias para beneficiarse económicamente. Pero no solamente eso, sino que después de los nazis siguieron ejerciendo sus empresas que se habían beneficiado de la época de los nazis hasta días de hoy. Y es gracioso, por ejemplo, ver cómo tenemos hoy en día a un corredor de Fórmula 1 que se llama Hamilton, que es una persona de color, que se ha hecho un defensor de los derechos humanos de cualquier cosa. No le puedes decir nada a Hamilton porque enseguida te acusan de que vas contra es un racista, pero que corre con Mercedes. El genio número uno de esto es un tal Fritsch, que después, o sea, este fue acusado en Nuremberg, pasó 3 años en la cárcel y luego lo soltaron para ser, años después, el millonario número uno de Alemania. ¿Qué pasa? Que digamos que se está pidiendo que reconozcan ese punto nazi que tuvieron de aprovechamiento, pero no lo quieren hacer. En ninguna biografía de nadie aparece. De hecho, seguimos teniendo los mismos herederos de estos tipos que usaron mano de obra esclava de los nazis, siendo grandes fortunas. Además, es el 25% de la economía alemana. Pero no solamente eso, es que también cuenta como la marca Porsche, que nos gusta tanto, antes de que los nazis llegaran al poder, no sé si exactamente eso o después, unos alemanes muy cachondos, Porsche era de un judío y le compraron sus acciones a precio de ganga, presionado, y lo sacaron del mapa. Bueno, en fin, ¿qué os quiero contar con todo esto? Pues nada, algo muy sencillito, y es que la vida está repleta de cosas paradójicas y que no os olvidéis de que no somos todos iguales, que hay muchos niveles de igualdad y que es increíble cómo el mundo nos somete día a día vía propaganda, propaganda de la muerte, servicio, monarquía e iglesia, empresas y no empresas. Bueno, os mando un abrazo fuerte, espero no haberos cagado el fin de semana, pero pásalo bien. Una cervecita, mirar bien que no sea origen abuso nazi, coger una española por ejemplo, no sabemos, también hay una fábrica de galletas
y tratar de disfrutar. Os quiero mucho, pasarlo muy bien. Hasta otra.